Aquí me propongo indicar cómo ha de leerse este libro para que pueda ser comprendido. Lo que debe ser comunicado a través suyo es un único pensamiento. Sin embargo, a pesar del mayor empeño, no pude encontrar un camino más corto que este libro para comunicarlo. Tengo ese pensamiento por aquello que se ha buscado durante largo tiempo bajo el nombre de filosofía y cuyo descubrimiento será considerado por los historiadores tan imposible como el de la piedra filosofal, aun cuando Plinio ya les dejó dicho lo siguiente: ¿cuántas cosas juzgamos no poder hacer antes de que sean hechas? Según la perspectiva desde donde sea considerado, el pensamiento que aquí se participa muestra lo que se ha solido llamar metafísica, lo que se ha dado en llamar ética y lo que se ha venido llamando estética. Y ciertamente también tendría que ser todo eso, si dicho pensamiento fuese aquello por lo que yo le tengo, tal como ya he reconocido. Un sistema de pensamientos tiene que tener una cohesión arquitectónica, o sea, una conexión en la que una parte sostenga siempre a otra, pero ésta no se apoye también sobre aquella y la piedra angular sostenga finalmente todas esas partes sin verse sostenida por ellas, y el pináculo sea sostenido sin sostener nada. Por contra, un único pensamiento, por extenso que pueda ser, tiene que conservar la unidad más perfecta. Si al efecto de su transmisión se deja descomponer en partes, la cohesión de tales partes tiene que ser a su vez orgánica, es decir, una conexión donde cada parte sostenga el conjunto tal como ella se ve sostenida por éste, sin que ninguna parte sea la primera o la última, de suerte que aquel pensamiento global vaya clarificándose a través de cada parte, y asimismo la más ínfima de sus partes no pueda ser cabalmente comprendida sin llegarse a entender antes el conjunto. Entre tanto, un libro ha de tener una primera y una última línea, y en esa medida siempre será muy diferente a un organismo, por muy similar a este que pueda serlo su contenido. Por consiguiente, aquí estarán en contradicción materia y forma. Bajo tales circunstancias va de suyo que, para adentrarse en el pensamiento expuesto aquí, no queda otro remedio que leer 2 veces este libro, y por cierto la primera vez con mucha paciencia, la cual únicamente se obtiene aprestándose a creer que el principio casi presupone el fin, y éste aquel, al igual que cada parte casi presupone la siguiente, tal como ésta las anteriores. Digo casi, pues esto no es del todo así en modo alguno, pese a haberme esforzado con toda escrupulosidad en hacer cuanto era posible para ir poniendo por delante aquello que menos aclarado quedaba por lo siguiente, y en general aquello que podía contribuir mejor a evidenciarlo con una mayor claridad. E incluso podría haberse conseguido hasta cierto punto, si el lector no pensara según va leyendo tan solo en lo dicho a cada momento, como es muy natural, sino también en las posibles consecuencias de lo que se va diciendo, pues de lo contrario pueden agregarse contradicciones precipitadas e imaginarias, a lo mucho que contradice realmente las opiniones de la época y probablemente también las del propio lector, convirtiéndose así en una viva desaprobación, lo que solo es un simple malentendido, al no reconocerse que la ímproba claridad alcanzada en la exposición y la precisión de la expresión nunca deja lugar a dudas sobre el sentido inmediato de lo dicho, mas no puede expresar al mismo tiempo sus relaciones con todo lo demás. Por eso, como ya se ha dicho, la primera lectura requiere paciencia, una paciencia generada por la confianza de que durante la segunda lectura mucho o todo se verá bajo una luz totalmente distinta. El que aquí o allí se dé alguna repetición queda justificado por el empeño de hacer fácil y plenamente comprensible una materia muy ardua. La estructura orgánica y no concatenada del conjunto a veces hace necesario aludir 2 veces a los mismos pasajes. Asimismo, esta estructura y esa estrecha cohesión entre todas las partes no me han permitido la muy apreciable división en capítulos y parágrafos, sino que me han obligado a conformarme con 4 secciones capitales, a modo de 4 perspectivas del mismo pensamiento. En cada uno de estos 4 libros hay que poner mucho cuidado en no perder de vista el pensamiento principal y el decurso de la exposición global, sin dejarnos cegar por los pormenores que son necesarios para tratarlo. Con ello queda explicitado el primer requisito, tan indispensable como los siguientes.
para el lector desafecto, para ese filósofo que el lector no deja de ser. El segundo requisito es que antes de leer este libro se lea la introducción al mismo. Si bien esta no se encuentra aquí, sino que ha aparecido hace 5 años bajo el título Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, un tratado filosófico. Nota al pie. Schopenhauer nos remite aquí a su tesis doctoral, de la que contamos con una buena versión castellana, de la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Traducción y prólogo de Leopoldo Eulogio Palacios, Gredos, Madrid, 1981. Sin familiarizarse con esta introducción y propedéutica, no es posible comprender cabalmente el presente escrito, y el contenido de aquel tratado será presupuesto aquí por doquier como si estuviera en este libro. Además, si ese tratado no hubiera precedido hace ya varios años a este libro, más que anteponerlo como introducción, lo habría incorporado al primer libro, el cual ahora, al faltarle lo dicho en aquel tratado, muestra cierta imperfección por esa laguna que ha de ser suplida mediante la invocación de dicho tratado. Mi aversión a copiarme a mí mismo o a transcribir afanosamente de nuevo con otras palabras lo ya dicho satisfactoriamente era tan grande que preferí este camino, pese a que ahora podría exponer mejor el contenido de aquel tratado, al depurarlo de ciertos conceptos que se remontan a mi gran afición del momento hacia la filosofía kantiana, categorías, sentido externo e interno, etc. De todos modos, esos conceptos solo están ahí porque ni siquiera entonces me comprometí propiamente con ellos, y suponen tan solo un aspecto secundario totalmente ajeno a la cuestión principal, con lo que al familiarizarse con el presente escrito, esos pasajes de aquel tratado se verán enmendados mentalmente por el propio lector. Pero solo cuando el lector haya comprendido, mediante dicho tratado, lo que es y lo que significa el principio de razón, lo que abarca y no abarca su validez, y que este principio no es previo a todas las cosas, como si el mundo entero existiese a consecuencia del mismo y en conformidad con él, como si el mundo fuera un corolario de tal principio, siendo así que ese principio no es, sino la forma en que el objeto, sea del tipo que sea, es conocido por el sujeto, en tanto que el sujeto es un individuo cognoscente. Solo entonces le será posible aceptar al lector el método de filosofar ensayado aquí por vez primera, y que tanto se diferencia de los métodos filosóficos ensayados hasta el momento. Ahora bien, esa misma aversión a copiarme literalmente, o también a decir por segunda vez exactamente lo mismo, pero con otras palabras menos certeras que las escogidas mejor con anterioridad, ha dado lugar a una segunda laguna en el primer libro de este escrito, al haber omitido todo cuanto se halla en el primer capítulo de mi tratado sobre la visión y los colores. Nota al pie. Esta obra fue publicada en 1816. Un año antes envió el manuscrito a Goethe, cuya teoría de los colores, 1810, había propiciado que Schopenhauer escribiera su propio ensayo. La sabrosa correspondencia cruzada entre ambos por este motivo está recogida en Epistolario de Weimar, traducción, prólogo y notas de Luis Fernando Moreno Claros, Valdemar, Madrid, 1999. Que de lo contrario habría sido transcrito literalmente aquí. Por lo tanto, también se presupondrá aquí el hallarse familiarizado con este precoz opúsculo. El tercer requisito que finalmente se impone al lector podía presuponerse tácitamente, pues no es otro que la familiaridad con el principal personaje aparecido en la filosofía desde hace 2 siglos y que nos es tan próximo. Me refiero a los escritos capitales de Kant. El efecto que producen esos escritos a quien le hablan realmente solo lo encuentro comparable, como ya se ha dicho muy bien, con la operación de cataratas en un ciego. Y si queremos proseguir con el símil, mi meta se caracterizaría por querer suministrar al que ha superado con éxito semejante operación unas gafas, para cuyo uso esa misma operación supone una condición imprescindible. Por consiguiente, yo parto en una gran medida de lo que ha conseguido el gran Kant. Sin embargo, un riguroso estudio de sus escritos me ha hecho descubrir significativos errores en los mismos, que yo había de poner aparte y presentar como reprobables, para poder presuponer y aplicar cuanto su doctrina contiene de verdadero y eminente, una vez depurada de tales errores. Mas para no interrumpir y embrollar mi propia exposición con esta frecuente polémica contra Kant, la he derivado a un apéndice aparte.
Debido a lo mucho que mi escrito presupone cierta familiaridad con la filosofía kantiana, también presupone, por lo tanto, el hallarse familiarizado con ese apéndice. Y de ahí que bajo este respecto sería aconsejable leer primero el apéndice, tanto más cuanto su contenido guarda una estrecha relación con el primer libro del presente escrito. Por otra parte, la naturaleza de la cuestión hace inevitable que también el apéndice remita una y otra vez al escrito mismo, por lo que dicho apéndice ha de ser leído también 2 veces, al igual que el cuerpo principal de la obra. Así pues, la filosofía de Kant es la única cuyo conocimiento elemental queda presupuesto en lo aquí presentado. Pero si además el lector ha recalado en la escuela del divino Platón, estará mejor preparado y predispuesto para escucharme. Y si por añadidura fuera partícipe del beneficio de las Vedas, nota al pie, en sánscrito esta palabra significa saber, ciencia o conocimiento. Los Vedas constituyen el conjunto de textos más antiguos de la literatura india y se les atribuye un origen sobrehumano, cuyo acceso nos ha sido franqueado por las Upanishad. Entonces el lector estaría excelentemente preparado para escuchar lo que aquí le presento. Pues a mis ojos las Upanishad, nota al pie, su significado etimológico es el de sentarse, sad, abajo, ni, junto a upa, o sea, sentarse a los pies de un maestro para recibir la doctrina secreta. Las Upanishad son los textos que contienen las conclusiones filosóficas derivadas de los Vedas. Estos antiguos tratados filosóficos indios fueron publicados en 1801 por Anquetil Duperron bajo el título de Aupnekat, secreto augurio. Al no conocer el sánscrito, Duperron hizo una versión latina de una traducción persa del texto hindú. La filosofía de los hindúes, Barral, Barcelona, 1977. Son el mayor privilegio que este siglo todavía joven exhibe sobre los precedentes, por cuanto yo presumo que el influjo de la literatura sánscrita no tendrá una incidencia menor a la del renacimiento de la literatura griega en el siglo XV. A este lector mi discurso no le resultará tan extraño o incluso hostil como a tantos otros. Si no sonara pretencioso, yo podría afirmar que cada una de las desperdigadas sentencias aforísticas que vierten las Upanishad se deja colegir cual corolario de mi pensamiento, aunque a la inversa mi pensamiento no se encuentre ya en modo alguno allí. Pero la mayoría de los lectores se revuelven impacientes y dejan escapar el reproche reprimido desde hace un rato. ¿Cómo puedo atreverme a presentar al público un libro bajo unos requisitos y condiciones de los cuales los 2 primeros son tan arrogantes como impertinentes? Y ello en una época en que abundan tanto los pensamientos singulares que solo en Alemania cada año la imprenta pone al alcance de todos 3.000 obras sustanciosas, originales e indispensables, además de innumerables revistas o periódicos, en un tiempo en que no escasean los filósofos originales y profundos, cuyo número tan solo en Alemania supera al de todos los siglos precedentes. ¿Cómo podré abarcar tan vasta producción?, se preguntará el indignado lector, si tengo que tomarme tantas molestias con un único libro. Como no tengo nada que objetar ante tales reproches, solo espero que estos lectores me agradezcan el haberles advertido a tiempo, para que no pierdan ni una hora con un libro cuya lectura puede ser inútil sin satisfacer los requisitos estipulados, y más vale que abandonen, máxime cuando cabe apostar que no será de su agrado y que más bien solo serán unos pocos quienes encuentren provechoso su inhabitual modo de pensar. Pues, al margen de los rodeos y del esfuerzo que este libro exige al lector, formado en esta época cuyo saber casi alcanza la excelencia y lo paradójico se confunde con lo falso, ¿acaso podrá soportar el toparse en cada página con pensamientos que contradicen directamente cuanto ha establecido como verdadero de una vez por todas? Y entonces, cuán desagradablemente engañados se encontrarán algunos cuando no hallen aquí ningún discurso relativo a cuanto creen que habrían de encontrar, porque su modo de especular coincide con el de un gran filósofo que vive todavía. Nota al pie, Schopenhauer se refiere aquí a F. H. Jacobi, el cual ha escrito libros verdaderamente patéticos y solo tiene la pequeña debilidad de considerar como pensamientos básicos e innatos del espíritu humano
todo cuanto se ha aprendido y aprobado antes de los 15 años. ¿Quién puede soportar todo esto? De ahí que mi consejo solo sea de nuevo dejar a un lado este libro. Pero temo que ni así lograré desembarazarme de ellos. Al leer este prólogo que le rechaza, el lector que haya comprado este libro con dinero en metálico se preguntará cómo resarcirse. Mi última tabla de salvación es recordarle que también cabe utilizar un libro de varias maneras sin leerlo. Este libro, como muchos otros, puede rellenar un hueco en su biblioteca, donde hará bonito al estar esmeradamente encuadernado. O también puede dejárselo a su instruida amiga encima del tocador o sobre la mesa del té. O finalmente puede incluso recensionarlo, siendo esto lo mejor de todo y lo que yo recomiendo muy especialmente. Y así, tras permitirme cierta chanza, a la cual siempre conviene hacer un sitio en esta equívoca vida, por serio que pueda ser el trance en cuestión, entrego este libro con una entrañable solemnidad, en la confianza de que tarde o temprano llegará a los únicos por quienes puede ser juzgado, y lo abandono además al destino que en cualquier conocimiento, tanto más cuanto más importante sea éste, le corresponde siempre la verdad, la cual se resigna a una corta fiesta triunfal entre dos largos lapsos de tiempo, en los que es reprobada como paradoja y menospreciada como trivial. A su autor también suele dispensársele este primer destino. Pero la vida es breve y la verdad llega lejos y perdura. Digamos la verdad. Dresde, agosto de 1818.